económicamente activa de Estados Unidos de 150 millones. Estamos hablando de 25 millones de afectados, directamente. Esto sin contar las familias que están con severas dificultades para seguir pagando sus hipotecas. O que ya perdieron sus casas. O que ya perdieron sus casas, ¿no? Y los que las pagan están pagando mucho más de lo que actualmente valen en ese sentido. También estamos viendo un escenario de desaceleración, con una potencial recesión prácticamente inminente. Entonces me parece que este tipo de anuncios no es otra cosa que una cortina de humo, algo para desviar la atención también sobre otras revelaciones como estos operativos de Rápido y Furioso, como esos operativos de receptor abierto. Digo, todo y otros dos de la administración anterior de los republicanos que nos dejaron ir también todas las armas. Mira, se calcula que ha sido una docena de operativos de Bush a la fecha. Esto en un macroproyecto, macrooperativo. ¿Y nosotros no nos percatamos de nada de eso? No, por supuesto, aquí se enteran. Cuando sale en el New York Times. En el New York Times, cuando se dan cuenta. Ahorita se acaban de revelar dos están ocultas, pero en realidad todavía faltan mucho más. Y bueno, pues se habla de las famosos operativos Rápido y Furioso de más de 2.000 armas. Lo cierto es que son 2.000 las armas que pasan diariamente a México de los Estados Unidos, y que bueno, 2.000 armas es muy poco. Pero también nos damos cuenta aquí, digo brevemente nada más para señalar la falsedad, lo ridículo incluso de este tipo de anuncios. ¿Eres incrédulo? Absolutamente. ¿O es ridículo realmente? Es ridículo, porque en realidad son ciudadanos estadounidenses. Es decir, este iraní pues tiene la nacionalidad estadounidense y vino aquí a México para contactar supuestamente a los Zetas y contacta a un agente de inteligencia de los Estados Unidos. A ver, entonces, espérame, ¿estamos entonces penetrados por los Zetas? Claro. Estamos penetrados por todos. Claro, por supuesto, y aquí los agentes de la DEA, de la palabra. Exactamente. Federico Dorin, senador por el Distrito Federal. Federico, mucho gusto, buenos días. Buenos días, señor, buenos días a todos. Yo haría dos comentarios para sumarme a los opiniones. Primero, después de la caída de Bin Laden, tenían que encontrar un nuevo villano, tenían que encontrar una nueva causa, y ya había agotado ese tema. Y sobre esta ironía, un poco que pincela el doctor Rosales, yo haría dos comentarios. Vienen a México a conseguir información de inteligencia al Estado mexicano para combatir este supuesto atentado, del mismo gobierno que no logra encontrar al Chapo Guzmán, o del mismo gobierno en el cual después del 11 de septiembre el pastor cristiano les toma un avión sin siquiera tener químicos y se para el Estado mexicano de cabeza. O sea, pues la verdad es que sí suena muy jocoso. Está escrito en una novela de Tom Clancy, la última, este tipo de interacción entre los Zetas y alguna al terrorista, pero no tiene ninguna lógica, ¿no? Que nosotros como Estado mexicano, que no logramos encontrar a nuestros propios enemigos públicos y notorios, tengamos una capacidad de inteligencia que no tiene ni siquiera el gobierno estadounidense. Ahora resulta que nosotros podemos aportar mucho más que lo que ellos han aportado, no solo a través de la limosna de los 300 millones de dólares de Plan Mérida, sino de las capturas más connotadas que sí ha hecho el gobierno federal. Todo el mundo sabe que ha sido con información que le han dado el aparato de inteligencia, pero de Estados Unidos, no el mexicano. También nos acompaña el licenciado Tomás Caparroso, analista internacional. Tomás, mucho gusto. No, muchas gracias. Y yo quiero me han dicho cosas muy reales. El New Yorker más o menos habla lo que todos están diciendo antes, que me antecedieron, de que existe un columnista muy avisado que dice que cómo es posible todo este asunto del cuate iraní, que además tiene un récord pésimo, perdió la casa, está acusado de fraude, ha ido por borracho, o sea, toda la gente dice, no nos queda a nosotros claros, dice, cómo los servicios de seguridad de alta calidad de Irán van a contratar un tipo de este nivel. Es que yo creo que está, ganándole a todos todavía en las encuestas, va muy adelante Obama. Yo creo que lo que dijo Jorge Ramos el sábado en el Reforma es muy cierto. El golpe va a venir contra la famosa reforma migratoria. Sigue el 70% de los votantes hace 4 años que vienen, votaron por Obama y el 30% nada más por el Partido Republicano, que ya ni me acuerdo, John McCain era el candidato. Ahora con esto
pues va a ser más difícil que venga la reforma migratoria. Este es como un golpe a la reforma migratoria. Miren, ya ven que tenemos problemas en la reforma, tenemos en la frontera, pero las cosas siguen subiendo de todo. Hoy hay un candidato que se llama Herman Cain, o Cain. Es el de las pizzas. Sí, pero este tipo de anoche... ¿Sabes quién es? Hay más revolucionarias que Perry. Sí, pero ya, no, Perry, que es el bien peinado. Oye, pero Este es el negrito, este es negrito, Sí, no es blanco. pero es negrito bravo, ¿eh? Ayer dijo que quiere una barra de 20 metros de altura en la frontera completa. Y eso, los votos que Perry perdió, porque a Perry le dicen el bien peinado. Pero la barra para el electrocutar, para es una barra para electrocutar. Porque Michelle dijo nada más Sí, una completa. Completa. Ella dijo completa, pero sin matar a los mexicanitos. Entonces está subiendo el discurso de agresión contra México. Lo que hay que reconocer es que la mitad de Estados Unidos sí está en favor de estas medidas. Perdóname. Aplaudieron a los dos en el momento que hicieron estas declaraciones. Aplaudieron a y los están dos. con ellos. O sea, lo que nos debe preocupar es que en este tenor de esta inventiva como aquella del famoso pastor que trae unos químicos y luego trae un refresco y luego trae agua, todas esas historias o esa serie de televisión que salió también en el Canal 2 de unos cuates que recomponían todo en México, todo eso son como diseñadas por alguien que tiene una gran inteligencia, que es mi vecino. Estás muy pasado. Secretario de ¿qué? Seguridad, de Seguridad Nacional o de Invención Nacional. El tipo es muy inteligente. Esto seguramente él sí podría decirnos por dónde viene, realmente cómo encontraron al iraní. Yo como lo veo pasar todos los días con 50 carros, nunca me he hecho nada, y sabe quién soy, sí les puedo decir que tiene una inteligencia de cineasta. Porque no puede creer las cosas. No creo que no pase nada. Yo pregunto esto. Todo esto que ha venido sucediendo con la relación con los Estados Unidos de vecinos distantes desde hace muchos años, parece que se está agravando, ¿no? Porque Sí. por un lado da la impresión de que nosotros estamos colaborando con ellos en todo y por todo. Pero cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, ¿a qué vienes? Es la primera con la que te abren puertas. ¿Qué está sucediendo en esta relación? Yo creo que antes de llegar, desde que uno va a pedir la visa, ¿no? Hay que ver la primera, pero bueno. Desde que llegas a reportarte en Aeroméxico para volar hacia los Estados Unidos, estaban dando la información de que tú vas a salir en ese vuelo. Sí. Cosa que no Como pasó con el iraní, Ajá. que sale de México, en México no lo detienen, pero al llegar... Ya lo estaban esperando. Ahora, siguiendo con este tema del iraní, pues vaya que es sorprendente, ¿no? El perfil del personaje. La ingenuidad de ellos, ¿no? Sí. Y sorprendente que Irán se vea tan poco profesional cuando intenta atentar contra los Estados Unidos, lo cual obviamente nos pone a dudar si realmente es Irán el que quiere atentar contra los Estados Unidos. Bueno, además veamos cómo, claro, la relación entre Estados Unidos e Irán ha sido muy compleja no en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Por qué teníamos que meternos nosotros o por qué tenían que meternos a nosotros? Somos el patio trasero. Sí. Bueno, eso ya nos pidieron que reconsideremos nuestra relación con Irán, ¿no? Sí, lo cual yo creo que aquí en México, bueno, espero que no llegue, pero el problema del gobierno de Irán es que es demasiado complejo por los diferentes niveles que tiene, ¿no? Tiene una estructura republicana muy tradicional con sus tres poderes, etcétera, pero además la existencia de estos grupos de los guardias revolucionarios y todo esto. A ver, podría darse el caso, claro, sin conceder en lo más mínimo, pero podría darse el caso de que efectivamente hubiera algo, pero dentro de algunos grupos del gobierno iraní, pero no necesariamente hay que hablar de que es el gobierno iraní el que estaba planeando todo esto. Pueden ser algunos de estos grupos como freelancers, no como el gobierno. Sí, amparados un poco por las estructuras. Además no estamos matando a ningún gobernante del imperio, ni mucho menos. Que diría como Jorge, ¿yo por qué? Sí, hágalo, más o menos. Y además yo creo que sería el momento un poco menos oportuno. Hace una semana o 2 semanas, el gobierno de Irán liberó a estos excursionistas que había agarrado. Claro, Irán, ¿por qué los agarró? Porque fue represalia por el apoyo al movimiento de Hussein Musavi, ¿no? Y la semana pasada o antepasada los liberan. Entonces, esto quiere decir que después de la tensión postelectoral iraní, las cosas estaban volviendo a su ritmo.
Entonces la pregunta A es, su nivel. ¿por qué si están volviendo a su ritmo, por qué hacer esto en este momento? A ver, Luis, la bronca económica es porque no se entienden los republicanos y los demócratas. No, ¿Y ahí yo creo- nace todo? No, el problema económico de Estados Unidos es un problema estructural. ¿Porque no se lo aprueban los republicanos a los demócratas? Bueno, ese es Porque un, no le último, pasan absolutamente ese es un nada. último episodio dentro de la gran dinámica de esta crisis casi intrascendente, porque las autorizaciones de los aumentos de los techos presupuestales se hacían 2 o 3 veces cada año y ahí venía. O sea, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema entonces, de fondo? El problema es la gran codicia, la gran avaricia de los grupos financieros de Estados Unidos. 3 son los factores fundamentales. Son muchos, pero 3. 1, la falta de regulación de las instituciones financieras. 6 grupos en Estados Unidos, entre ellos el Citibank, por ejemplo, sus activos representan el 60% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es la verdadera plutocracia, la oligarquía financiera. Es precisamente contra los que están ahorita en el momento de Ocupa Wall Street. 2, desde luego la irresponsabilidad en el gasto público, en el manejo de las finanzas por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y 3, y muy importante, el gasto militar. Recordemos que en esta cruzada antiterrorista, Estados Unidos invadió 2 países, que son Afganistán e Irak, y eso le costó y le está costando más de 3 billones de dólares. Irak concluye el 31 de diciembre de este año. Aparentemente. Se nada sale. más. No, Eso dice. Eso dicen. Tiene presencia. Hay 2 No, cosas. ya no aceptaron, en un noticiario en los Estados Unidos dijeron que no iban a mantener presencia. A Estados Unidos lo derrotó, ¿sí?, la crisis económica en esos 2 países. Claro, van a dejar gobiernos títeres, gobiernos marionetas, que les aseguren sus intereses. Y dentro de 30 años ya, como claro, en Egipto, exacto. A Irak no lo van a dejar. Es la 4ª reserva mundial de petróleo. Afganistán tampoco. No lo van a dejar porque allá hay enormes recursos minerales. Está el litio, que es el nuevo oro blanco. Está el oro dorado. Hay cobalto, hay hierro, hay niobio, de esos materiales. ¿Qué les falta? O sea, que se utilizan para darle resistencia a los materiales, tanto a las altas como a las bajas temperaturas. Con eso se hacen las turbinas de los aviones caza, en fin. No, pero además hay una cuestión muy importante que tiene que ver con todo esto. No van a dejar Irak ni Afganistán porque Irak está en el costado occidental de Irán y Afganistán está en el costado oriental de Irán. Irán es un fuerte candidato a tener una intervención o generar una escaramuza por este cuestionado por este programa nuclear. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, pues ese es el modus pensandi y operandi de los Estados Unidos. Así Bush ganó la reelección en 2003. ¿Sí? Con este invento de Irak. Ese es el problema, lo que a nivel discurso. No, esa era una venganza personal. A nivel discurso. A mi papá no me lo toca a nadie. Termine de encontrar un punto de inflexión en la economía, y ahí es donde yo creo que también viene todo el comentario. ¿Por qué ahora sí la relación con los mexicanos tiene un grado de psicosis más grande? Parte es eso. Ahora ellos tienen la neumonía y no solo el catarro, y entonces nosotros sí representamos un pasivo social y económico para ellos, en términos de la migración. Y también yo creo que el área caucásica tiene un problema ya de demografía, de cómo el voto latino empieza a ser cada vez más determinante. No solo